Mi nuevo jefe resultó ser un depredador, pero no esperaba que pudiera defenderme. Siempre pensé que conseguir este trabajo era un sueño hecho realidad. Desde que era niña había soñado con trabajar en una gran empresa, escalar posiciones y demostrar mi valía. Cuando finalmente recibí la oferta para ser asistente ejecutiva en una prestigiosa firma de inversiones en Madrid, sentí que todo mi esfuerzo había valido la pena. Lo que no sabía era que mi jefe, el brillante y carismático Alejandro Velasco, tenía una faceta oscura que pronto descubriría y que no esperaba que yo estuviera lista para luchar. Desde el primer día Alejandro me trató con una atención inusual. Era encantador, demasiado. No tardé en notar cómo se inclinaba demasiado cerca cuando hablábamos, cómo sus mensajes fuera del horario laboral comenzaban a volverse más personales. Pensé que quizás era solo su forma de ser, pero cuando una de mis compañeras me advirtió con una mirada sombría, «Ten cuidado con él. No es lo que parece». La inquietud se instaló en mi pecho. Pasaron las semanas y la situación se intensificó. Un día, durante una reunión privada en su oficina, Alejandro cerró la puerta con seguro y se acercó demasiado. Su tono se volvió seductor, su mano rozó mi hombro y su sonrisa escondía una amenaza velada. «Eres una mujer muy talentosa, Lucía. Con la actitud correcta podrías llegar lejos aquí». Mi piel se erizó. Me levanté de inmediato y disimulé mi incomodidad con una sonrisa cortés. «Gracias, señor Velasco. Prefiero seguir ascendiendo con mi trabajo», pero él no estaba acostumbrado a que le dijeran que no. Las cosas empeoraron. Empezaron los correos ambiguos, las insinuaciones disfrazadas de bromas, las reuniones forzadas hasta tarde en la noche. Sabía que tenía que hacer algo. Pero lo que no sabía era que él pensaba que yo sería otra víctima fácil. Lo que Alejandro no sabía es que desde los 15 años había entrenado defensa personal con mi padre, un exmilitar. Esa noche, cuando me pidió que me quedara en la oficina hasta tarde, supe que era el momento. En el silencio del edificio vacío, él se acercó con su sonrisa depredadora. «Sabes que mereces algo mejor que una simple asistente, Lucía». Su mano intentó sujetar mi muñeca. Pero esta vez él no estaba preparado. Mi entrenamiento tomó el control. Me giré, lo inmovilicé en cuestión de segundos y lo empujé con fuerza contra la pared. Su expresión de sorpresa fue inolvidable. «No me toques», dije con voz firme, presionando su brazo contra su espalda. «¿Pero qué? Voy a salir de esta oficina y mañana hablaré con recursos humanos. Si intentas algo más, la próxima vez no seré tan amable». Cuando lo solté, se quedó paralizado, sin saber qué hacer. Salí de ahí con la cabeza en alto. A la mañana siguiente presenté mi denuncia con pruebas, grabaciones, correos electrónicos y testimonios de otras empleadas que, animadas por mi acción, se atrevieron a hablar. La junta directiva no tuvo más remedio que actuar. Alejandro Velasco fue despedido con deshonra, y yo, por primera vez desde que conseguí ese trabajo, me sentí realmente poderosa. Mi nuevo jefe resultó ser un depredador, pero no esperaba que pudiera defenderme. Parte 2. El regreso de Alejandro. Pasaron semanas desde la caída de Alejandro Velasco. La noticia de su despido se esparció por la empresa como pólvora, y yo me convertí en una especie de heroína silenciosa. Muchas mujeres que habían sufrido su acoso me agradecieron en privado, mientras que otros empleados, aquellos que alguna vez lo admiraron, comenzaron a verme con una mezcla de respeto y recelo. A pesar de todo, yo intenté seguir con mi vida. Me enfoqué en mi trabajo, convencida de que lo peor había pasado. Pero no imaginaba que esto era solo el principio. Alejandro no desapareció. Una noche, al salir de la oficina, sentí que alguien me seguía. Miré de reojo y vi una silueta alta y masculina a unos metros detrás de mí. Mi corazón latió con fuerza. Me giré bruscamente, pero la figura desapareció entre la multitud de Madrid. No era paranoia. Días después, mi coche apareció con los neumáticos rajados. Luego recibí un mensaje anónimo en mi correo electrónico. «Crees que ganaste, pero esto no ha terminado». Respiré hondo. No iba a dejarme intimidar. Decidí hablar con Marcos Echeverría, el nuevo director de seguridad de la empresa. Marcos era un hombre en sus 40, de rostro curtido y mirada penetrante, un exagente de inteligencia con fama de ser implacable. «Si crees que Velasco está detrás de esto, lo investigaremos», dijo con voz grave mientras entrelazaba los dedos. «No tengo pruebas, pero lo sé. Déjamelo a mí». Yo no sabía hasta qué punto Marcos podía ayudarme, pero pronto descubrí que él tenía su propia agenda en esta historia.
la red de corrupción. Con la investigación de Marcos comenzaron a salir a la luz detalles perturbadores. Alejandro no era solo un jefe acosador, él estaba vinculado a una red de corrupción dentro de la empresa. Lucía, encontré algo grande, me dijo una noche en su oficina. Su expresión era seria, tensa. Me mostró un conjunto de documentos que revelaban transacciones sospechosas, cuentas ocultas y desvío de dinero. ¿Me estás diciendo que Velasco no trabajaba solo? Exacto. Y no solo eso, alguien dentro de la empresa sigue encubriéndolo. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Cuántos enemigos me había ganado al enfrentarlo? Entonces, alguien tocó la puerta. Era Claudia Menéndez, una de las ejecutivas de la empresa. Una mujer elegante, de cabello oscuro y mirada calculadora. ¿Puedo hablar contigo, Lucía?, preguntó con su tono habitual, frío y controlado. Intercambié una mirada con Marcos antes de seguirla a un pasillo más apartado. «Escúchame bien», dijo Claudia en voz baja. «No sigas investigando esto». «¿Qué?» Alejandro no cayó solo. Hay personas mucho más peligrosas involucradas. Si sigues hurgando, pondrás en riesgo tu vida. Mi sangre se heló. ¿Eso es una amenaza? Es una advertencia. Tómalo como quieras. Claudia se marchó, dejándome con el corazón latiendo a toda velocidad. El ataque. Ignorar la advertencia no era una opción. Sabía demasiado, y eso me convertía en un objetivo. Una noche, mientras caminaba hacia mi coche en el estacionamiento subterráneo de la empresa, sentí que algo no estaba bien. Todo estaba demasiado silencioso. Entonces una sombra se movió detrás de mí. Reaccioné instintivamente, girándome justo cuando un hombre con el rostro cubierto intentaba agarrarme por la espalda. Utilicé una maniobra de defensa y logré liberarme, pero el atacante era fuerte. Me lanzó contra el capó de un coche y por un segundo vi su mirada. No era Alejandro. Era alguien más. Logré patearlo con fuerza en el estómago y me puse de pie rápidamente, pero en ese instante otro hombre apareció. Estaban en grupo. Corrí. Sentí los pasos apresurados detrás de mí. Mi única salida era el ascensor. Con un esfuerzo sobrehumano logré llegar y presionar el botón en el último segundo antes de que la puerta se cerrara. Respiraba agitadamente. Esto ya no era solo acoso. Querían silenciarme. Un nuevo aliado. Esa noche llamé a Marcos y le conté todo. Él no se sorprendió. «Sabía que esto iba a pasar», dijo con voz sombría. «Necesitamos ayuda externa». Fue así como me presentó a Gabriel Landa, un antiguo contacto suyo en la policía. Un hombre curtido, con un historial impecable en casos de crimen organizado. Gabriel estudió la información que habíamos reunido y dijo: «Velasco era solo una pieza del juego. Claudia también lo es. Pero hay alguien más detrás de todo esto. Alguien que mueve los hilos. ¿Quién? Todavía no lo sé, pero lo averiguaremos». Mi vida había cambiado por completo. Lo que comenzó como un caso de acoso laboral se había convertido en una lucha por descubrir la verdad detrás de una red de corrupción peligrosa. Y yo no iba a detenerme hasta encontrar al verdadero responsable. La trampa. Siguiendo las pistas que Marcos y Gabriel descubrieron, encontramos algo inesperado. Una reunión secreta en un hotel de lujo, donde varios altos ejecutivos de la empresa, incluyendo a Claudia, estarían presentes. Decidí ir. Con un micrófono oculto y una cámara disimulada en mi bolso, me infiltré en la reunión, fingiendo ser una de las asistentes. Lo que escuché ahí me dejó helada. «Lucía no es el problema», dijo un hombre de voz grave. «El problema es lo que ella encontró». «Lo resolveremos», respondió Claudia con frialdad. «Si es necesario, haremos que desaparezca». Mi corazón se aceleró. Querían matarme. Pero antes de que pudiera salir del salón, alguien puso una mano en mi hombro. Me giré lentamente y me encontré con Alejandro Velasco. Sonrió. «Te dije que esto no había terminado. Continuará». Mi nuevo jefe resultó ser un depredador, pero no esperaba que pudiera defenderme. Parte 3. La venganza de Alejandro. Alejandro Velasco no había desaparecido. Al contrario, su presencia en la sala me heló por completo. Estaba ahí, con su sonrisa arrogante, como si el tiempo no hubiera pasado, como si no lo hubieran despedido, como si todo lo que había hecho no hubiera tenido consecuencias. «Te dije que esto no había terminado», murmuró, su voz suave pero cargada de veneno. Los hombres a su alrededor, aquellos a quienes había visto en la reunión secreta, comenzaron a acercarse lentamente, rodeándome como hienas alrededor de su presa. No era paranoia. No estaba sola. Me habían estado observando desde el principio.
¿Qué estás haciendo aquí?, exclamé, manteniendo la calma a pesar de que mi corazón latía con fuerza en mi pecho. La incomodidad de estar atrapada entre ellos no me permitió dejar de ser cautelosa. Sabía que cualquier error podía costarme caro. Alejandro se rió entre dientes y dio un paso más cerca. No te preocupes, Lucía. No te voy a hacer daño, aún, pero sí tengo algo que mostrarte, algo que cambiará todo. En ese momento mi mente empezó a funcionar a toda velocidad. Sabía que debía salir de allí antes de que me atraparan completamente, pero la única salida era a través de esos hombres. El sonido de pasos apresurados me hizo girarme, y vi como la puerta del salón se cerraba de golpe. Alguien había entrado, pero no era nadie de confianza. En medio de la tensión, una mujer apareció entre las sombras. «¿Qué está pasando aquí?», dijo Claudia Menéndez, con una expresión decidida. Mi respiración se cortó. Claudia había sido uno de los pilares de todo lo que había estado ocurriendo, y ahora parecía tener el control de la situación. «Todo está en orden, Claudia. Solo estamos conversando», respondió Alejandro, pero su mirada hacia ella fue un destello de furia reprimida. Había algo más en juego, algo que no estaba claro aún. Claudia se acercó con pasos firmes, sus ojos fijos en mí. La tensión se podía cortar con un cuchillo. «No es así, Lucía. Necesito que entiendas que tu vida está en nuestras manos. No hay vuelta atrás ahora». Su voz era suave, pero la amenaza subyacente era imposible de ignorar. En ese instante, algo dentro de mí se rompió. Durante todo este tiempo había estado jugando a un juego de supervivencia, pero ahora era el momento de poner todo sobre la mesa. El juego de poder. Lo que Claudia y Alejandro no sabían era que yo no estaba sola. Marcos había estado vigilándome desde las sombras. Había enviado a Gabriel para asegurarse de que estuviera a salvo. Solo que, lo que no había anticipado, era que este juego de poder estaba a punto de tomar un giro aún más oscuro. En el momento exacto en que Claudia y Alejandro intentaron acorralarme, las luces del salón parpadearon y se apagaron repentinamente. La oscuridad envolvió la habitación y pude escuchar los pasos apresurados de alguien más acercándose. «¡Está aquí!», gritó uno de los hombres de Alejandro, su voz cargada de pánico. La confusión reinó por un segundo, pero mi mente ya estaba en alerta máxima. Algo había cambiado en la atmósfera, y no se trataba de un simple apagón. Un destello de luz iluminó la sala, y cuando la luz volvió, vi lo imposible. Marcos, vestido con ropa oscura, apareció con una pistola en mano. No disparó, pero la presencia de su arma fue suficiente para que todos se quedaran quietos. «No toquen a Lucía», ordenó Marcos, con una voz fría como el hielo. Él sabía que lo que estaba en juego era mucho mayor que un simple acoso laboral. «¿Qué quieres, Marcos?», dijo Alejandro, claramente sorprendido por su intervención. «Lo que quiero es que todos paguen por lo que han hecho». La respuesta de Marcos fue tajante, llena de una autoridad que hasta ese momento me era desconocida. Claudia no pudo evitar sonreír. Era una sonrisa condescendiente, como si todo esto fuera parte de un juego para ella. «¿De verdad crees que puedes salvarla?», dijo, avanzando hacia él. Su tono era casi juguetón, pero había algo inquietante en su postura, algo que sugería que estaba más preparada para una guerra que cualquiera de nosotros. Marcos no reaccionó, pero sabía que Claudia tenía más en mente que simplemente ganar un enfrentamiento físico. Me di cuenta de que la situación estaba mucho más allá de lo que había imaginado. El contraataque. De repente, un sonido ensordecedor sacudió la habitación. Fue un grito. Alguien había disparado. No era un disparo de Marcos ni de los hombres de Alejandro. Fue el disparo de Claudia. Con una velocidad asombrosa, Claudia había sacado una pistola de su bolso y disparado hacia la mesa, rompiendo una ventana con la fuerza del impacto. Nadie se movió. El caos estalló en el instante en que la bala pasó silbando a través de la sala. Marcos y los hombres de Alejandro se lanzaron a cubierto, pero yo estaba paralizada. Fue en ese momento cuando escuché el sonido de un teléfono sonando. Era mi teléfono, que había estado guardado en mi bolso todo el tiempo. No lo había notado hasta ahora. Marcos reaccionó al instante. Con un rápido movimiento, desarmó a uno de los hombres de Alejandro, y el caos se desató de nuevo. La luz del lugar titiló una vez más, y la gente comenzó a moverse en todas direcciones. Cada uno de los hombres de Alejandro se encontraba ahora bajo un control absoluto, mientras los sirvientes de Claudia se movían con precisión mortal. Pero yo sabía que la verdadera batalla estaba aún por comenzar.
Las piezas del rompecabezas empezaban a encajar, pero la verdad era mucho más compleja de lo que cualquiera de nosotros podría haber imaginado. La sombra del pasado. Mientras los hombres de Marcos seguían peleando, yo me dirigí hacia la puerta, buscando una salida. En el pasillo, un nuevo rostro me esperaba. Era Gabriel. Su expresión era tensa, pero la mirada en sus ojos era la de alguien que tenía una pieza crucial para resolver todo esto. «Tenemos que hablar», dijo en voz baja, apartándome de la lucha que se desataba en el salón. Sabía que el momento era ahora o nunca. «¿Qué está pasando, Gabriel? ¿Por qué me estás llevando fuera de la sala? ¿Qué más me ocultas?» Él me miró con un suspiro. «Alejandro no es el único culpable aquí. El verdadero cerebro de esta operación es mucho más peligroso. Y si no salimos ahora, ninguno de nosotros saldrá vivo. Continuará».